A lo largo de la historia, millones de personas han vivido y muerto. Reyes poderosos, guerreros invencibles y hombres considerados legendarios terminaron enfrentando el mismo destino. Pero hubo un hombre diferente. Un hombre cuya muerte nunca fue registrada. Un hombre que desapareció de la tierra de una forma tan misteriosa que miles de años después seguimos hablando de él. Su nombre era Enoc. Y esta es su increíble historia. Enoc es uno de los personajes más misteriosos de toda la Biblia. Aunque su historia ocupa muy pocos versículos en las Escrituras, lo que se dice sobre él ha despertado preguntas durante miles de años. A diferencia de reyes poderosos, profetas famosos o grandes conquistadores, Enoc no es recordado por sus riquezas ni por sus hazañas militares. Sin embargo, su nombre sigue siendo conocido hasta nuestros días por una razón extraordinaria. La Biblia afirma que Enoc desapareció. Y lo más sorprendente es que nunca se registra su muerte. Para comprender la importancia de este misterio, debemos regresar a los primeros capítulos del libro de Génesis. Enoc pertenecía a la séptima generación desde Adán, el primer hombre según el relato bíblico. Vivió en una época antigua, cuando las personas alcanzaban edades que hoy parecen imposibles. Era un mundo muy diferente al nuestro. La humanidad apenas comenzaba a multiplicarse sobre la tierra. Las primeras ciudades surgían lentamente y las familias crecían generación tras generación. Sin embargo, también era una época en la que la maldad comenzaba a extenderse. La violencia aumentaba. La corrupción se hacía cada vez más evidente. Y muchas personas se alejaban de Dios. Fue precisamente en medio de ese escenario cuando apareció Enoc. Aunque conocemos pocos detalles de su vida cotidiana, la Biblia nos deja una descripción que lo distingue de todos los demás hombres de su tiempo. Dice que Enoc caminó con Dios. Esta frase parece sencilla, pero encierra un significado profundo. No significa simplemente que creía en Dios. Tampoco significa únicamente que obedecía ciertas normas religiosas. La expresión caminar con Dios describe una relación cercana, constante y profunda. Implica vivir cada día buscando agradar a Dios, confiando en Él y siguiendo sus caminos. Mientras otros elegían apartarse, Enoc decidió mantenerse fiel. Y esa decisión marcaría su destino para siempre. Con el paso de los años, Enoc formó una familia. Tuvo hijos e hijas, entre ellos Matusalén. Este nombre es conocido porque Matusalén llegaría a convertirse en el hombre más longevo mencionado en la Biblia, alcanzando la impresionante edad de 969 años. Pero aunque Matusalén es recordado por su longevidad, su padre Enoc es recordado por algo mucho más extraordinario. La Biblia afirma que Enoc vivió 365 años. Y entonces ocurre algo completamente inesperado. Cuando leemos las genealogías de Génesis, encontramos una estructura repetitiva. La fórmula es siempre la misma. Vivió cierta cantidad de años. Tuvo hijos. Y murió. La frase se repite una y otra vez. Pero cuando llegamos a Enoc, el patrón cambia. El texto dice, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Es una declaración breve, sin explicaciones, sin descripción de lo ocurrido. Simplemente desapareció. No se menciona enfermedad. No se menciona vejez extrema. No se menciona una tumba. No se menciona un funeral. Por esta razón, millones de creyentes han interpretado que Dios lo llevó directamente a su presencia sin que experimentara la muerte como el resto de los seres humanos. Y es precisamente aquí donde comienza el gran misterio. ¿Qué ocurrió realmente aquel día? ¿Cómo fue llevado? ¿Qué vieron las personas que estaban a su alrededor? Más adelante, el Nuevo Testamento vuelve a mencionar su historia. En la carta a los Hebreos se afirma que Enoc fue trasladado para no ver muerte. Este pasaje fortalece aún más la creencia de que Dios intervino de manera sobrenatural en su vida. Para muchos creyentes, Enoc representa un ejemplo extraordinario de fe. No porque realizara milagros, no porque dirigiera grandes ejércitos, no porque gobernara naciones, sino porque permaneció fiel a Dios. Su historia nos recuerda que las acciones más importantes no siempre son las más visibles. A veces, una vida sencilla vivida con integridad puede dejar una huella más profunda que cualquier conquista humana. Siglos después aparecería otro personaje que viviría una experiencia similar, el profeta Elías. La Biblia relata que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Por esta razón, muchos consideran a Enoc y Elías como casos únicos dentro de toda la Escritura. Dos hombres cuya salida de este mundo ocurrió de una forma extraordinaria. Sin embargo,
La historia de Enoc sigue destacando por una razón especial. Todo lo que sabemos sobre él cabe en apenas unos pocos versículos. Y aún así, esos versículos han inspirado a millones de personas. A lo largo de la historia surgieron diferentes interpretaciones. Algunos creen que fue llevado directamente al cielo. Otros consideran que fue trasladado a otro lugar por voluntad divina. También existen antiguos escritos y tradiciones que intentan explicar lo ocurrido. La Biblia presenta a Enoc como un hombre que agradó a Dios. Y ese parece ser el verdadero centro de la historia. No el misterio de su desaparición. No las especulaciones. No las teorías. Sino la relación que tenía con Dios. Tal vez por eso su historia continúa siendo relevante incluso miles de años después. Porque nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos recuerda que el tiempo pasa rápidamente, que las riquezas desaparecen, que los logros humanos son temporales, pero que las decisiones espirituales tienen consecuencias eternas. La historia de Enoc también plantea una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurre después de la muerte? Personas de todas las culturas han intentado responder esa pregunta. Y aunque la Biblia no revela todos los detalles, la historia de Enoc ofrece una poderosa imagen de esperanza. La esperanza de que existe algo más allá de este mundo. Por eso, cuando pensamos en Enoc, no recordamos simplemente a un hombre que desapareció. Recordamos a alguien que decidió caminar con Dios cuando la mayoría seguía otro camino. Recordamos a alguien cuya fe dejó una marca tan profunda que su historia continúa siendo contada miles de años después. Un hombre que vivió de manera diferente. Un hombre cuya muerte nunca fue registrada. Un hombre que desapareció. Y cuyo destino sigue siendo uno de los mayores misterios de toda la Biblia. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Enoc? ¿Fue llevado directamente al cielo? Déjamelo en los comentarios. Y si te apasionan los misterios bíblicos, suscríbete a La Luz Sagrada para seguir descubriendo historias sorprendentes. Que Dios te bendiga.